Figuras, rostros y máscaras. Las identidades en Bolivia. Las identidades políticas. Las identidades colectivas se construyen y modifican en la acción política, la misma que las fortalece o debilita. En la lucha que los movimientos sociales desarrollan por sus necesidades y demandas, generan identidades colectivas que les permiten diferenciarse del resto y construir un discurso que legitime sus acciones. Actualmente, los movimientos sociales en Bolivia están conformados por organizaciones indígenas, campesinas y obreras y por un sinnúmero de agrupaciones de diverso tipo, como las asociaciones de gremiales, de rentistas, de minusválidos, etc., configurando así un complejo mosaico permanentemente movilizado en procura de sus reivindicaciones específicas. La crisis de los partidos políticos dio mayor fuerza a las organizaciones sociales. Entre las principales organizaciones sociales del país se encuentra la Central Obrera Boliviana, COP, creada en 1952. Portadora de una identidad de clase obrera, fue un referente fundamental de las luchas sociales y políticas en el siglo XX bajo el liderazgo de los mineros. Los años 80, marcados por la crisis económica y el Decreto Supremo 21060, representaron el ocaso del proletariado minero y con este de la COP, que desde entonces fue perdiendo liderazgo y poder de convocatoria. En los últimos 20 años, las organizaciones campesinas e indígenas cobraron importancia en las luchas sociales y políticas del país. En la década de 1960, surgió en el altiplano el movimiento catarista, que, influenciado por el pensamiento indianista, desarrolló un proceso de reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas andinos, reivindicando lo aymara. En 1979, bajo los auspicios de la COP, se constituyó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CB, que en la década del 80 planteó la educación intercultural bilingüe y la construcción de un Estado plurinacional. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, creado en 1997, demanda la reconstitución territorial, su autodeterminación política y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el año 1999, la problemática del agua en Cochabamba dio lugar al surgimiento de la Federación Departamental de Regantes, que, portadora de una identidad de clase regional y reivindicativa, fue protagonista de la denominada Guerra del Agua del año 2000. En la región del Chapare, los productores de coca se encuentran organizados en federaciones que desarrollaron un intenso proceso de politización más allá de sus reivindicaciones vinculadas a la producción de la hoja. En 1971, se fundó la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, que aglutina a 1 millón de colonizadores de origen andino que se encuentran asentados en las tierras bajas del país. El proceso de organización indígena en estas tierras se inició posteriormente.
En 1989 se conformó la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, CIDOB, aglutinando a los distintos pueblos indígenas de estas regiones. El territorio es el centro de la construcción identitaria y de la movilización política de esta organización. Los problemas ocasionados por la presencia de estancias ganaderas, empresas madereras y colonizadores en los espacios tradicionales de los pueblos indígenas del Beni dieron lugar al proceso organizativo de los mismos. En 1989 se constituyó la Central de Pueblos Indígenas del Beni, y en 1990 se produjo la Marcha por el Territorio y la Dignidad desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. La marcha permitió el reconocimiento de los pueblos indígenas del Beni y de sus territorios, y puso sobre el tapete el tema de la defensa de los recursos naturales. En 1991, se fundó la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia, CIRABO, enarbolando una identidad étnica, cultural y regional. Los pobladores rurales del Chaco tradicionalmente se identificaban como campesinos, y fue recién en la década del 80 que reivindicaron su identidad indígena. En 1987 se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní, con el objetivo central de reivindicar los derechos territoriales y promover el desarrollo de este pueblo. El Movimiento Sin Tierra fue fundado el año 2000, en el marco de la ocupación de tierras en la provincia Gran Chaco de Tarija. Su objetivo central es la dotación agraria para las familias sin tierra. En los últimos años, las organizaciones vecinales adquirieron importancia dentro de los movimientos sociales. Representadas por las federaciones de juntas vecinales, fueron protagonistas de las movilizaciones de 2003, especialmente en la ciudad de El Alto, donde se convirtieron en actores centrales de los cambios políticos ocurridos en el país. Surgidos en los años 50, los comités cívicos se desarrollaron a partir de un discurso de defensa de los intereses locales en un contexto centralizado. En las tierras bajas del país, el rol de las organizaciones cívicas fue tradicionalmente significativo y en los últimos años cobró gran importancia política, llegando incluso a reemplazar a los partidos. Probablemente, el ente cívico más influyente es el Comité Pro Santa Cruz, que contribuyó a la construcción identitaria de la cruceñidad. En conclusión, los movimientos sociales generan gran dinamismo en las sociedades, ya que permiten la conformación y reconformación de las identidades colectivas y la articulación de nuevos proyectos sociales.